Esta tarde, hermanos, les voy a pedir si por favor se ponen de pie juntamente conmigo y abren sus Biblias al libro de los Efesios, la epístola a los Efesios, el capítulo 6, Efesios 6. Si no traen sus Biblias esta tarde, estarán en las pantallas. Voy a estar leyendo el día de hoy desde el versículo 10 al 17 con un enfoque, sería la segunda parte del versículo 17. ¿Estamos listos, hermanos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre, vayamos a Él en oración. Altísimo Padre, venimos esta tarde agradecidos siempre, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos las gracias por este día caluroso, Señor, este día soleado, estos momentos que podemos estar juntos, reunidos en tu casa, Padre, para adorarte, para glorificarte. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios que ha provisto por nosotros la salvación, un Dios que nos ha redimido, un Dios que nos ha llamado, un Dios que nos ha santificado, un Dios que nos ha ofrecido una salvación, una vida eterna juntamente contigo en tu presencia, Señor. Padre, pedimos por tu palabra que es viva, tu palabra que es fiel, verdadera, que obres tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Damos las gracias que por medio de tu palabra somos transformados más y más a la semejanza de tu Hijo amado, Jesucristo. Damos las gracias que por medio de tu palabra el Espíritu Santo nos va transformando nuestras mentes, Señor, creciendo nuestra fe, creciendo nuestra dependencia de ti, Señor. Para que el día de hoy tengamos presente que no solo es necesario el conocer tu palabra, Señor, sino aplicarla a nuestras vidas, Padre. Implementarla en nuestro diario vivir, Señor, para combatir, Padre, todo ataque del enemigo. Bendice este tiempo, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. En lo personal te pido las fuerzas, Señor, para poder llevar a cabo este sermón, que en la autoridad que me otorga la palabra pueda hablar de una manera autoritativa, Señor. Tu palabra nada más, fiel al texto, todo, Padre, para tu honra y tu gloria nada más. Es lo que buscamos semana a semana, Señor, que cualquier cosa que hagamos, ya sea nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro hacer, sea para tu honra y tu gloria, para que tu nombre sea enaltecido y nada más, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Rey y nuestro Redentor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, hermanos, les recuerdo que nos encontramos en el contexto de la armadura de Dios. Hemos estado estudiando ya Efesios por mucho tiempo. Llevamos varios años estudiando la epístola. Hemos visto varios temas teológicos, lo que ahora es nuestro en Cristo Jesús, como es típico de Pablo. Después de explicar a nosotros todo lo teológico, pasa a explicar lo práctico. Todo aquello que ustedes y yo debemos de implementar a luz de las verdades del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, todo lo que ahora una vez más es nuestro en Cristo Jesús. El enfoque de Pablo ahora es explicarnos ¿y qué? O sea, ¿qué significa para nosotros? ¿Cómo podemos vivir ustedes y yo? Si se acuerdan, estuvimos en la sección que se enfoca en estar sometidos los unos a los otros.
Después da un enfoque más en el hogar, cómo se ve esa sumisión en el hogar, cómo se ve la sumisión entre la esposa al marido, el marido a su esposa, los hijos y los padres, al igual que como era común en este entonces, en esta cultura grecorromana, el esclavo con su maestro, que en el día de hoy típicamente lo consideramos como es la relación entre empleado y empleador. ¿Cómo debemos vivir? Ahora, lo típico, como he mencionado antes, es de que después de esta sección entramos a lo que es la guerra espiritual, la armadura de Dios. Y lo típico es de que pensamos, bueno, ya Pablo hace un cambio un poco brusco y entra a otro contexto, pero les recuerdo, hermanos, que el punto de todo esto, y espero ya se nos esté haciendo claro al estar estudiando cada aspecto, de que lo que Pablo está haciendo es simplemente recordándonos que toda lucha que nosotros tenemos, ya sea en el hogar o en el mundo, forma parte de una guerra espiritual en la cual ustedes y yo somos partícipes. En específico, nos trae a memoria o nos está explicando que Satanás viene a atacarnos por ser hijos de Dios. Ahora, tenemos que hacer unas cuantas aclaraciones. Siempre bromeamos y lo hemos dicho bastante, pero es importante aclarar. Hemos escuchado muchas veces lo que le dicen tristemonios, ¿verdad? De personas que dicen que Satanás está atacando sus finanzas, Satanás está atacando su matrimonio, y en realidad no es lo que está ocurriendo. Fueron decisiones incorrectas financieramente y no llevar a cabo una relación en nuestro hogar como Cristo pide. Esas son consecuencias de nuestro pecado, no ataques de Satanás. Es posible que esté pasando absolutamente, Satanás sí viene y ataca, pero seamos sabios en hacer esas distinciones. Pedro le dice a los creyentes en Roma que si sufrimos por Cristo, eso es bueno. Pero si estamos sufriendo por las consecuencias de nuestro propio pecado, ahí eso ya no vale, ya no cuenta, ¿verdad? Eso ya simplemente es exactamente eso, las consecuencias de nuestras decisiones. Pero enfoquémonos entonces en lo que es este ataque espiritual. Ya lo hemos considerado, llevamos varias semanas. Eventualmente concluiremos con algo muy importante. Aparte del llamado a ponernos toda la armadura de Dios, a depender de todas las promesas, de la verdad, del evangelio, todo va a culminar con un llamado a que estemos orando en todo. Todo esto se pone al par. Parte de esta armadura es la oración, que veremos, si el Señor nos lo permite, muy pronto al regresar a la epístola de los Efesios. Una de las cosas que ha quedado clara es de que necesitamos toda la armadura de Dios. No podemos ser selectivos. Me gusta me gusta el casco, pero no me gusta, ¿verdad? Las sandalias. No, Pablo es específico. Toda la armadura para resistirlo todo. Todos los ataques de las fuerzas del mal requieren que nos pongamos toda la armadura para resistirlas, para estar firmes. Satanás viene en contra de todo cristiano, atacando varios aspectos de nuestras vidas. Hemos visto hasta este punto, hemos considerado el cinturón de la verdad, toda la verdad que es de Dios, la coraza de la justicia, ese recordatorio de que ha habido una proclamación de que hemos sido hechos justos. Nos dice que también consideremos el calzado del apresto del Evangelio, esa preparación que nos da el Evangelio de la paz. Consideramos el escudo de la fe. Hemos visto también ya el yelmo de la salvación. El día de hoy consideraremos la espada del Espíritu. Veamos una vez más el versículo 17, Efesios 6, 17. Dice, tomad también el yelmo de la salvación, y aquí está la porción que nos enfocaremos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra aquí que se usa para espada nos habla de una espada romana, una espada específica. Esta es la que comúnmente tal vez vemos una vez más en las películas, en los libros históricos que se nos presenta. Es aquella que el soldado romano a continuo cargaba a su par. Esa es la idea, eso es lo que pensaría el lector en la iglesia en Éfeso al escuchar ser leída esta porción de las Escrituras. Eso es lo que viene a mente. Lo hemos hablado bastante, ¿verdad? Lo que típicamente vendría a mente es un soldado romano. Y ahora estamos enfocados en la espada. Ahora, Pablo nos dice que la espada es del Espíritu, que es la palabra de Dios, es su palabra.
dada a nosotros por el Espíritu Santo. Ahora, es muy importante reconocer que esto nos está llamando a tener en mente lo que es la palabra de Dios. Esta mañana el pastor Natán hablaba, estamos en una serie acerca de la palabra de Dios, viendo varios aspectos de la palabra de Dios. Y esta mañana el pastor Natán se enfocaba en que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu, que son literalmente las palabras de Dios escritas para nosotros. Es el Espíritu el que inspiró la palabra. Es también el Espíritu el que la ilumina. El Espíritu igual aplica la palabra a nuestras vidas. Y es el Espíritu que fortalece al creyente por medio de la palabra. Ahora, hay unas cosas que nosotros debemos notar de esta ilustración. Recordemos que estamos hablando de estar a la defensiva. El contexto nos hace el llamado a resistir y a estar firmes. La espada, entonces, siendo la única arma que aquí se nos presenta, es necesaria implementarse de manera defensiva. En la hermenéutica, cuando estudiamos la palabra de Dios, es muy importante siempre considerar el contexto, ya es algo que sabemos. Y cuando nosotros pensamos en una espada, automáticamente viene a mente pues, lo ofensivo, el atacar, el ir detrás de, ¿no? Es la idea. Pero es importante reconocer que aquí estamos hablando de la armadura de Dios en un aspecto defensivo. ¿Para qué? Para estar firmes, para resistir los ataques que vienen en contra de nosotros. Es importante aclarar esto porque típicamente cuando escuchamos acerca de la espada, de la palabra de Dios, o en conjunto, una espada en conjunto con la palabra de Dios, lo que viene a mente es Hebreos 4. Pero aquí en Efesios el significado es bastante diferente. Les explico un poco. En Hebreos 4:12 leemos lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora aquí el autor de Hebreos presenta la palabra como una espada que actúa sobre el hombre y en contra del hombre, exponiendo pecado, pensamientos, cualquier cosa que exista en nosotros, con el propósito de ¿qué? De juzgar el corazón del hombre. El autor de Hebreos presenta la palabra de Dios como una espada de juicio. Se presenta de esta manera ante la incredulidad del pueblo y presenta la realidad de que de Dios nada se esconde, nada podemos esconder. Ahora, no estoy diciendo que está mal hacer la comparación, simplemente es otro contexto en el cual vemos de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 debe ser ese recordatorio de que delante de Dios no podemos esconder nada, de que delante de Dios todo queda al descubierto, de que delante de Dios cualquier cosa que ustedes y yo pensemos está escondido del pastor y de los hermanos, de Dios no. Tiene validez, es algo que se aplica y es algo que debemos siempre considerar. Pero lo que estoy aclarando es de que existe el uso de la palabra de Dios de una manera ofensiva, e incluso la palabra se usa de esa manera a la ofensiva en nuestra conversión. Es la palabra de Dios la que expone nuestros pecados, la que incluso nos hace ver que somos pecaminosos, que hemos pecado y que necesitamos de Dios. Ahí aplica Hebreos 4:12. Aquí en Efesios, una vez más, estamos viendo la espada del Espíritu implementada para nuestra protección. Ya estando en fe, ahora la palabra se vuelve de aquella que nos juzgaba para la salvación a aquella que ahora nos protege
en esta misma salvación que ahora ya hemos obtenido en Cristo Jesús. La palabra ahora entonces, esta espada es nuestro pronto auxilio en contra de los ataques de Satanás. Es el contexto en el que nos encontramos. Ahora, tal vez la pregunta entonces que se debe hacer es ¿cómo se usa la palabra de manera defensiva ante los ataques de Satanás? Aquí les va un gancho al hígado. Como cristianos somos hábiles, rápidos en usar la palabra de Dios para juzgar el pecado ajeno. Cuando nuestra intención es la salvación de un alma, gloria a Dios por ello. Cuando nuestra intención es el simplemente señalar, lastimar y hacernos sentir mejor, entonces ahí estamos errados. Pero lo que nos debemos preguntar entonces el día de hoy, en el contexto en el que nos encontramos, es cómo se usa la palabra de Dios de manera defensiva. No como atacante, no como aquel que va a herir, sino aquel que busca defenderse en contra de los ataques que envía Satanás. Y hermanos, si hacemos esa pregunta, ¿cómo se usa la palabra de una manera defensiva? La palabra de Dios también nos da la respuesta. Qué bueno que me están preguntando. El ejemplo que tenemos donde vemos esto implementado es bastante válido. Al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos una escena donde por medio del Espíritu nuestro Señor Jesús es llevado al desierto. La palabra de Dios nos dice a ser probado, a ser tentado, atacado directamente por Satanás mismo. Vayan conmigo a Mateo 4. Voy a leer de los versículos 1 al 10 y después vamos a examinar un poco. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo le llevó a la ciudad santa, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Consideremos unas cuantas cosas, hermanos. Punto número 1. Nuestro Señor esperó 40 días y después tuvo hambre. Nosotros ya escuchamos de Pollock y ya traemos hambre. No se crean. En Mateo 4:4 se presenta la primera tentación a nuestro Señor Jesucristo en una área de debilidad en la carne que Él estaba sintiendo. Traía hambre, un estado natural, físico para nuestra protección, para nosotros buscar ese sustento, ¿verdad? Hemos sido creados obviamente para nutrirnos. Satanás usa eso. Nuestro Señor Jesús contesta citando Deuteronomio 8:3, se los leo. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Satanás viene y ataca. Nuestro Señor Jesús se defiende citando la palabra de Dios. Este va a ser el patrón que vamos a considerar y el patrón que debemos aplicar. Ahora, en los versículos 5 y 7 de Mateo 4, una vez más, Satanás tienta a nuestro Señor Jesús, pero quiero aquí que notemos algo muy importante.
Satanás cita el Salmo 91. Se los leo la porción específica. Salmos 91, 11 al 12. Dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás le ha dicho a nuestro Señor Jesús, tírate. No pasará nada porque el Señor ha prometido que te va a proteger, que incluso enviará a sus ángeles para que no caigas. Ahora, es muy importante entender que Satanás está torciendo la palabra de Dios. Le ha presentado algo a nuestro Señor Jesús que no es el punto de Salmo 91. ¿Qué hace nuestro Señor Jesús? Deuteronomio 6:16. No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Citando otra vez una porción del libro de Deuteronomio, explicando la verdad clara que a Dios no es a quien probamos nosotros, no le tentamos. Por último, en Mateo 4:10, nuestro Señor Jesús se defiende citando Deuteronomio 6:13. Satanás se presenta delante de él, le lleva a lo más alto, le presenta todos los reinos del mundo y le dice, todo será tuyo. Lo único que tienes que hacer es postrarte en humillación y adorarme. Deuteronomio 6:13, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. Solo a Dios se adora. Ahora, hermanos, noten conmigo unas cuantas cosas muy importantes para ustedes y para mí. Siempre esta sección nos trae varios recordatorios acerca de cómo nosotros debemos de llevar a cabo esta vida. Jesús, nuestro Señor Jesús, pudo haber destruido a Satanás con una sola palabra. Lo hará, la Biblia nos dice. Y aquí pudo haberlo hecho en su autoridad divina. Sin embargo, nuestro Señor Jesús responde como hombre obediente, dependiendo de las Escrituras, de la palabra de Dios. Lo que siempre presento en esta sección, si el Hijo del Hombre, si el Hijo de Dios respondió a los ataques de Satanás con las Escrituras, siendo Él completamente Dios encarnado, ¿cuánto más nosotros necesitamos la palabra de Dios para estar firmes? Una de las cosas más tristes el día de hoy es esta noción de que podemos ser espirituales, podemos ser religiosos sin la palabra de Dios, sin depender de las verdades y las promesas que aquí están escritas. Es algo que se ha introducido en la iglesia, de que la espiritualidad es cualquier cosa que venga a mente, que nos haga sentir bien, que nos haga sentir espirituales, que nos conecte más a Dios, independiente de las Sagradas Escrituras. Esta mañana el pastor Natán usó la ilustración o hizo la pregunta, ¿cómo podemos decir amar a Dios y no amar su palabra? Y es lo que en efecto está ocurriendo. He conocido personas que se dicen cristianas, pero no confían en la palabra de Dios porque ha sido corrompida, porque el hombre la corrompió, porque el hombre quiere controlar, porque el hombre ha cambiado las cosas a su favor, que porque han hecho esto, han hecho aquello. Y el ejemplo que estamos viendo en nuestro Señor Jesús es la necesidad que tenemos de la palabra de Dios en nuestra humanidad para estar firmes. Si el día de hoy estás tú en este lugar sentado y tal vez ahí en tu mente estás argumentando conmigo, está bien. No, este pastor no sabe nada, yo puedo llevar a cabo este cristianismo sin la palabra de Dios. Él no conoce el nivel de mi fe. Él no conoce la fortaleza que yo tengo espiritualmente para sobrellevar esto. Simplemente te recordaría que si el Creador de todo el universo en su encarnación dependió de la palabra de Dios para resistir la tentación, ¿qué de ti y de mí, miserables pecadores? La palabra de Dios
es vital para nuestras vidas. Han venido muchos a mí: pastor, no me ha disciplinado en esta área. No tengo anhelo de leer la palabra de Dios. Sé que la tengo que leer, pero no puedo. Y mi única respuesta es una bastante simple. Una que frustra. Una que muchos piensan no ayuda. Y la respuesta al no leer la palabra de Dios, ¿saben qué es? Lee la palabra de Dios. Muchas veces nos convencemos de que tenemos que tener nosotros como una pasión por hacer algo, para obedecer. Y muchas veces por nuestro pecado, por lo difícil que somos, por la tendencia a fracasar en estas cosas, muchas veces es el recordatorio: ¿sabes qué? Solo hazlo y eventualmente llegará ese amor, llegará esa dependencia. Es disciplinarnos en estas áreas. Pon alarmas. Hermanos, dispuesto estoy y he estado y lo estoy haciendo con ciertos individuos. Si te tengo que llamar todos los días para que leas la Biblia, lo haré. Ahí se agregan a la lista, no pasa nada. Ya de ustedes ignoran mi llamada. Es vital que pasemos tiempo en las Escrituras, amén. El día de hoy quiero que consideremos varias cosas, hermanos. Primero que nada, la palabra de Dios nos ayudará a resistir toda tentación y ataque del enemigo. No existe una tentación que la palabra de Dios no nos ayude a resistir. Cuando vienen los pensamientos malos, cuando viene esa tendencia a querer hacer aquello que sabemos que no debemos hacer, ocurren varias cosas. Lo primordial es de que por medio del Espíritu Santo se nos recuerda: Dios me ha dicho no hacer eso por medio de su palabra. Ahí ya empieza a actuar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: no debo yo hacer esto. Y de ahí es implementar el por qué, para quién lo estamos haciendo, para quién estamos resistiendo, por qué es mejor estar convencidos de que lo que Dios ha preparado para nosotros, nos ha prometido por medio de su palabra, es mejor que cualquier placer que nos presente el pecado. Debemos también, una vez más, el punto en el que ya estábamos, reconocer que Cristo en su humanidad dejó este ejemplo. Se combate, se defiende en contra de los ataques, de la tentación del enemigo con la palabra de Dios. El día de hoy muchos implementan todo tipo de ritos espirituales. Cualquier cosa que alguien presente de esta nueva era de espiritualidad: mira, vete al desierto y fúmate esto y vas a salir bien espiritual, vas a tener un encuentro con Dios. Y ahí va la gente buscando espiritualidad, convencido: ¿sabes qué? Déjame hundo en el trago para olvidarme de los problemas, de los pecados. Fíjense, hay un dicho y muchos se ríen y es triste la realidad de lo que se está diciendo. Pero el mundo el día de hoy dice: la mejor manera de vencer la tentación es entregarte a ella. Es algo horrendo. Mientras en la palabra de Dios vemos el ejemplo que si resistimos será por la palabra de Dios. No en algunas cosas, en todo. Es importante seguir el ejemplo de Cristo, hermanos. Otra cosa muy importante de considerar, hermanos: Satanás no siempre vendrá con mentiras evidentes. Muchas veces vendrá con una distorsión de la verdad. Entonces no solo es estar en las Escrituras, sino que también es conocerlas bien. Asegurarnos que estamos entendiendo lo que estamos leyendo, estudiarla. Ahora, el día de hoy se me haría raro si existe una iglesia que confiese que no está predicando la verdad. Toda iglesia, miles y miles de iglesias en todo el mundo dirían: aquí se predica la verdad. Y después proceden a hablar pura mentira.
Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, creen que es la verdad porque han entendido la palabra de Dios de ciertas maneras. ¿Qué hacemos para asegurarnos que ustedes y yo permanezcamos en la verdad? Yo les he mencionado varias veces que es una tarea bastante difícil. Si no fuera difícil, seguiríamos siendo una iglesia no dividida en 40 y tantas mil denominaciones por desacuerdos. Es algo bastante difícil y nuestra humanidad no ayuda a nada, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús prometió que su palabra permanecería, que por medio del Espíritu nos ayudaría a mantenernos en la verdad. Lo que nosotros podemos entonces empezar a considerar es qué ha sido la tradición histórica de la palabra de Dios. ¿Hay desvíos? Absolutamente. ¿Hay áreas donde se va desviando uno? Absolutamente. Pero Dios nos ha dado la palabra. El día de hoy ustedes y yo literalmente tenemos aquí en este lugar una copia de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser como los bereanos, de ir y verificar si genuinamente están ahí las cosas que se nos están diciendo. Muchas veces se hablarán cosas, como hemos visto aquí, que parecen ser la verdad. Lo que vienen siendo los ministerios de prosperidad, lo que vienen siendo los ministerios de sanidad, lo que vienen siendo todos esos ministerios que hablan de promesas en la palabra de Dios, implementan la palabra de Dios. Un ejemplo, ya lo estudiamos. Nuestro Señor Jesús ha hecho mucho por nosotros en la salvación, amén. Pablo en Efesios 1 nos dice que toda bendición espiritual ahora es nuestra, que todo es nuestro en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Entonces alguien ve ese versículo, lo toma y dice, sí. ¿Por qué entonces estás pobre? ¿Por qué entonces estás luchando con las finanzas? Si el Señor, que la palabra de Dios nos dice que es dueño de toda plata y de todo oro, ¿cómo no te va a bendecir siendo tú su hijo? ¿Ven? Fácil damos otra explicación. El famoso de Malaquías, probadme en esto. Y ahí está el pastor a pidi, denme, porque el Señor está diciendo que le prueben y Él va a derramar bendición sobre ustedes. Y lo que típicamente vemos es de que la iglesia en pobreza, la iglesia batallando, los hermanos batallando con sus finanzas, pero el pastor viviendo la buena vida. Ahora, hermanos, yo siempre lo he dicho, ellos responderán a Dios. El punto es que consideremos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, porque cualquier persona puede venir a torcerla, y yo les he dicho y les volveré a decir, cualquier cosa que salga de mi boca explicando la palabra de Dios, no se lo crean. Ustedes vayan y estudien, ustedes vayan y fíjense si lo que se está explicando es correcto, porque el momento en que ustedes regresen y digan, ¿sabes qué, pastor? Eso está mal. Deben haber ciertas cosas que ustedes deben hacer para asegurar que yo no me siga desviando. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Todo esto entonces significa varias cosas para nosotros. Una vez más, necesitamos leer, necesitamos estudiar la palabra de Dios, conocerla, memorizarla, que abunde en nuestro corazón. Que nuestro corazón esté lleno del Espíritu por medio de la palabra de Dios. Porque si viene la tentación, no conocemos la palabra, ¿qué le vamos a decir a la tentación? Espérate. Deja, busco rápido aquí que respondo. No. Hay una lucha interna, hermanos, que pasa. Hay una lucha interna cuando viene la tentación, y es ahí donde vamos a implementar la palabra de Dios. Nos tenemos que a continuo estar predicando a nosotros mismos la palabra de Dios. Olvidadizos somos. Llega la tentación y sabemos, el Señor dice esto. La palabra de Dios dice aquello. Un ejemplo. Nos pasa a todos. Nadie quiere hacerse aquí superhéroe. La palabra de Dios nos dice 365 veces una versión de lo siguiente: no
temas. No temas. Nos hace un llamado a poner toda nuestra ansiedad, todo nuestro temor en Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando la vida nos angolotea un poco? Lo primero que hacemos es tener temor. Andamos con ansiedad, con preocupaciones, con estrés. Esto es típico del ser humano. Es ahí, hermanos, donde tenemos que pausar y recordarnos: el Señor me ha llamado a no temer. El futuro está en sus manos. Mi vida está en sus manos. Él es el Dios soberano. No viene ninguna cosa en contra de mí que Él no haya permitido. De nuevo, no solo estoy aventando pedradas, es que les explico. Ustedes saben que ya tengo yo varias cosas ahí con mi salud que fuera de mi control, ¿verdad? Cuando tengo episodios, cuando siento ahí las cosas que me están pasando, es natural el sentir temor. Es natural. Lo que viene a mente es: bueno, aquí ya es el último, aquí ya estufas. Pero a continuo empiezo a luchar conmigo mismo. A continuo. Cada latido raro ahí que siento es un recordatorio. Soy mortal, finito. Llegará mi día de expiración. Empiezo a pensar en mi esposa, en mis hijos. Empiezo a pensar en todo eso. Pero después ahí entra una voz. No soy nadie. El Señor es el soberano. El Señor es el poderoso. El Señor es el que está en control. El Señor es el que me ha dado este ministerio. Él me lo quitará. El Señor me ha dado la familia. Él me lo quitará. Eventualmente, bueno, en el sentido de que si yo me voy, ¿va? Me acuerdo entonces de Job. Aquel quien Dios presumió ante Satanás: no hay ninguno como él en la tierra. Dice: ¿lo has visto? Y noten, Satanás dice: si le has dado todo, lo has cuidado. Dice: quítale todo. Y se le quita todo. Se le quita todo y más. El Señor dice: quítale cualquier cosa que quieras, más su vida no lo vas a tocar. Su salud, su familia, todo lo pierde. ¿Qué es la respuesta de Job? Dios dio, Dios quitó. Sea bendito, sea bendito. Eso es lo que nos tenemos que acordar. Pase lo que me pase, sea el nombre de Dios bendito. Sea Él alabado, sea Él glorificado. Especialmente en tiempos de prueba. Especialmente cuando las cosas están difíciles. Así es como obra la palabra de Dios, la espada del Espíritu en nuestras vidas, hermanos. Porque lo otro sería que me dejo ir a la desesperación, a la ansiedad, que termino en un manicomio porque a continuo quiero yo controlar cosas que no están en mi control. Eso es locura, hermanos. Sin embargo, nos despertamos cada día, enfrentamos cada día por el poder del Espíritu, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, sabiendo que saldremos a fracasar, a enfrentar ansiedades, a enfrentar tentaciones, miedos, aquello que genuinamente nos causa pánico. Y es recordarnos por medio de la palabra: el Señor es Dios de todo. Amén. Nada de eso ocurre, hermanos, si no leemos, si no conocemos la palabra de Dios, si no la memorizamos. Porque podemos leerla. Podemos salir el día de hoy y decir: ¿sabes qué? El pastor dijo que tengo que leer la palabra de Dios, y la leen todos los días y no se acuerdan de nada. No, es genuinamente buscar, el conocer, memorizar, asegurarnos, ¿verdad?, que estamos leyendo y estudiando todo lo que estemos leyendo y todo lo que estemos estudiando, sean aquello que es correcto, la verdad genuina de Dios, pero sobre todo, hermanos, nos diría Santiago, aplicarla. Aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas.
Tengamos cuidado, hermanos, porque muchos conocen la palabra de Dios, la tienen memorizada, pero también la tuercen. Igual que Satanás. Nos tenemos que proteger de Satanás, nos tenemos que proteger de los charlatanes, nos tenemos que proteger de todos aquellos que buscan torcer la verdad de Dios. Toda pieza, hermanos, de la armadura de Dios nos apunta a dos cosas. Lo hemos visto a continuo. Todas nos apuntan a la palabra de Dios. Y también nos apuntan a aquel que Él mismo es la palabra, a nuestro Señor Jesucristo. El cinturón de la verdad es toda verdad de Dios que se encuentra en la palabra. Nos dice que Dios es verdad. Nuestro Señor Jesucristo mismo dice: yo soy la verdad. La coraza de justicia nos habla de la justicia que es nuestra en Cristo Jesús, aquel que fue perfectamente justo. Literalmente la proclamación judicial que se nos presenta en la palabra de Dios, que Dios mismo ha hecho acerca de todos aquellos que ahora se encuentran en Cristo Jesús. Ahora todos justificados en Él, amén. El calzado del apresto del Evangelio, aquella preparación, todo lo que proviene por medio del Evangelio revelado en la palabra de Dios. El Evangelio incluso es sinónimo con la palabra de Dios. El escudo de la fe nos habla de fe que vimos solo viene por el oír de la palabra de Cristo, al escuchar las verdades del Evangelio. El Espíritu produce entonces de nosotros fe, solo por la palabra, ninguna otra cosa o método. El yelmo de la salvación nos habla de la salvación que obtenemos por medio de la palabra. Es la palabra de Dios la que nos habla de la obra de Cristo, la salvación que ya se ha ratificado. La palabra de Dios nos habla también de la obra presente del Espíritu, esa santificación en la cual ustedes y yo en este preciso momento estamos siendo acarreados, llevados por el Espíritu, transformándonos más y más a la semejanza de Cristo. La palabra de Dios es la que nos presenta la gloria venidera de Dios, la eternidad con Él. Todo nos apunta a la palabra de Dios. Hermanos, hoy se nos ha dado la espada del Espíritu para resistir. Será solo por medio del uso defensivo de la palabra de Dios que iremos venciendo la tentación, el pecado y toda insidia de Satanás. Cuando Satanás nos acusa y nos recuerda nuestro pecado, respondemos con la palabra que declara que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es algo que nuestros queridos hermanos en toda la historia del cristianismo han luchado. Esa culpabilidad, porque pasan varias cosas. Aquí no somos una iglesia donde todos nos creemos perfectos. Aquí reconocemos fielmente que a pesar de que Dios ha hecho todo por nosotros, seguimos tercos en pecar. ¿Y qué pasa cuando pecamos? Viene culpabilidad. Y es ahí donde recordamos Romanos 8, ¿correcto? Ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nos paramos, nos sacudimos y seguimos marchando. Cuando Satanás nos acusa, nos recuerda este pecado, implementamos la palabra de Dios recordando el perdón. Vendrá Satanás, nos hará dudar del amor de Dios. Respondemos entonces con la palabra que nos recuerda que nada nos puede separar del amor de Cristo. Noten cómo somos, hermanos. Se los mencioné, ¿verdad? Nos pasa algo serio, algo fuera de nuestro control, y la mente inmediatamente, Dios no me ama.
Dios no me ama. Reconozco, sé que Dios es un Dios de amor, sé que Él ama a los suyos, pero ¿por qué entonces en ese amor me está dejando pasar todo esto? Cuando literalmente Pablo ha hablado de todo lo que sufriremos y que él ha llegado a una conclusión gloriosa y verdadera de que no hay nada, absolutamente nada creado que podrá separarnos del amor que ahora es nuestro en Cristo Jesús, incluyendo la muerte. Gloria a Dios por ello. Esta espada es vital, hermanos, para nuestra vida. Espero hoy salgamos convencidos de lo importante que es tener una vida disciplinada en todo lo que abarca la palabra de Dios. Leerla, estudiarla, conocerla, memorizarla, pero sobre todo aplicarla. A nosotros, sus hijos, se nos ha dado como arma defensiva para resistir y estar firmes. Ahora, hermanos, esta espada tiene otro uso. Si no eres hijo o hija de Dios, una advertencia con fines a que creas la palabra, la obra de Cristo, el glorioso evangelio. Un llamado a arrepentirte, un llamado a creer, aún hay tiempo. La palabra de Dios misma nos explica que Cristo usará la espada una vez más, pero ya no en defensa, en protección de sus hijos, sino en juicio. Isaías nos habla mucho del Mesías venidero y nos da detalles de cómo usará la espada. Isaías 49:2 dice: ha hecho mi boca como espada afilada. Este tema es claro en toda la palabra de Dios. En Apocalipsis 1:16, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una ¿qué? Aguda espada de 2 filos. Apocalipsis 2:16, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella ¿a quién? A las naciones. En Hebreos, la palabra es la que actúa sobre nosotros para redimirnos. En Efesios, la palabra se pone en uso para resistir los ataques de Satanás. En Apocalipsis se implementará la palabra para juzgar a las naciones. Pero aún hay tiempo, hermanos. Ahora, un último punto que aclarar. Porque tal vez, una vez más, podemos salir de hoy de aquí y pensar, bueno, si conozco la palabra estaré bien. Hermanos, la palabra nos apunta a Cristo. Cuando solo conocemos la palabra, cuando solo tenemos conocimiento de la palabra, nos hacemos aquellos que son legalistas. Nos hacemos aquellos que hieren a las personas con la palabra. Cuando solo tenemos conocimiento de la palabra, somos aquellos que perjudicamos más a la iglesia que ayudarla y edificarla. El punto, hermanos, quiero que sea esto claro, el punto de pasar tiempo en la palabra, el punto de memorizarla, de conocerla, de estudiarla, de aplicarla, es de que por medio de ello conozcamos más y más a aquel Salvador que ha dado su vida por nosotros. Que tengamos un encuentro con Jesucristo por medio de la palabra de Dios. Que veamos su vida, su amor, su ejemplo, su sacrificio. La palabra de Dios, hermanos, está diseñada a apuntarnos a Cristo. Fíjense, este fue el mensaje de Cristo a los fariseos. Si ustedes se acuerdan, en Juan 5, si es 5, le dice a los fariseos: ustedes buscan, escudriñan las Escrituras, pensando que en ellas encontrarán la vida eterna. Y les aclara: son estas las que testifican de mí. En la palabra de Dios debemos tener un encuentro con nuestro Salvador Jesucristo. La palabra que nos habla de nuestra unión con Cristo. Esta palabra entonces debe de crear en nosotros, hermanos, una necesidad de depender en Cristo.
No vamos a la palabra solo para obtener información de cómo estar firmes. Vamos a la palabra para que crezca nuestra dependencia de Cristo y así entonces estar firmes por sus fuerzas, no las propias. Desde el principio he mencionado que la fortaleza es de Dios. Bueno, Pablo es el que lo ha mencionado. Una vez más, noten conmigo Efesios 6:10. Por lo demás, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Y en el poder de quién? De su fuerza. Cristiano, por favor, dejemos de querer llevar a cabo esta vida en nuestras fuerzas y a nuestra manera. Sigamos el ejemplo de Cristo. Dependamos de la palabra. Es vida, es fortaleza. Es en ella que estaremos firmes en Cristo. Y hermanos, hay una promesa más. Cristo nos dará la victoria por medio de su palabra. La honra y la gloria sea a nuestro Dios.